días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, martes 2 de marzo. Te recuerdo que estamos trabajando con el valor de confianza. El día de hoy trabajaremos con las materias de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciemos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a continuar trabajando con el tema de la entrevista, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra actividad de hoy va a ser la siguiente. Primero vamos a copiar el concepto de signos de puntuación. Posteriormente vamos a analizar la entrevista que se encuentra en las páginas 71 y 72 de tu libro de texto. Y finalmente vamos a realizar el ejercicio que te lo voy a explicar después de leer la entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos por pasos. Primero vamos a ver lo que es el concepto de los signos de puntuación. Estos signos de puntuación tú ya los conoces, los usas constantemente cada vez que escribes o también cuando hablamos o cuando lees, pues ahí los puedes observar y debes de respetar la entonación o las pausas que se deben de hacer con cada uno de ellos. Entonces, vamos a recordar para qué sirve cada signo de puntuación. Primeramente iniciamos con los signos de interrogación, que pues son aquellos que se escriben al principio y al final de las preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de los niños? ¿Sí? Y aquí tenemos lo que son los signos de interrogación. Recuerda que el que abre, ¿sí? Va con la curvita o la pancita hacia abajo, ¿ok? Y el que cierra está invertido, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente serían los dos puntos. Los dos puntos indican la entrada de un interlocutor, es decir, de quien va a hablar. Por ejemplo, entrevistador, dos puntos, y luego se escribe lo que el entrevistador va a decir. O en este caso, doctor Ancona, dos puntos, y lo que va a decir el doctor. ¿Ok? Para eso sirven los dos puntos. También nos sirven, aquí lo podemos ver en donde dice ejemplo, dos puntos, aquí te lo estoy mostrando, porque estoy abriendo la redacción para escribir pues el ejemplo, escribir una lista, ¿ok? Entonces también nos sirve para esto lo que son los dos puntos. Después de esto tenemos el punto, y el punto indica el fin de una oración. Por ejemplo, buenos días. Con gusto contestaré tus preguntas. Y aquí está el punto final, ¿ok? El punto indica el fin de una oración. Ahora, cuando estamos en una lectura, ¿sí? Hay puntos seguidos, punto aparte y punto final, ¿sí? Recuerda que el punto y seguido, el punto nos sirve para hacer una pausa en la lectura y después continuar, ¿sí? El punto y aparte es de la misma lectura, pero una nueva idea secundaria, ¿ok? Y el punto final, pues, da el fin completo a toda la redacción, ¿de acuerdo? Muy bien. Después tenemos lo que es la coma. La coma se emplea para separar elementos dentro de la oración, para encerrar incisos o aclaraciones, para señalar omisiones, etc. Normalmente indica una pausa breve dentro de la frase. Ejemplo, muchas gracias por su tiempo. Doctor, esta información es muy útil. Si te fijaste, notaste que hice una pausa. La pausa no debe de ser muy larga, ¿ok? Porque aquí es muy importante saber cuánto tiempo vamos a pausar. Son segundos nada más, ¿ok? Porque si yo pauso mucho tiempo, se puede confundir con un punto, ¿ok? La pausa que haces con un punto debe de ser mayor que la coma, ¿ok? Entonces, la coma es una pausa en la lectura. También como tip, ¿sí? Nos sirve también para respirar, ¿ok? Para no tener que leer todo de corrido y luego ya al final ya nos estamos quedando sin aire. Entonces, la coma también nos ayuda mucho a esto, ¿sí? Vemos una coma y voy a pausar y nada más lo que tardas en tomar aire y continúas, ¿ok? ¿Sí? A diferencia del punto, el punto que también nos puede ayudar para tomar respiración y seguir leyendo, debe de ser un poco más larga la pausa, ¿ok? Acuérdate, la coma, pausa cortita y el punto es una pausa mayor a la coma. Y después tenemos lo que es punto y coma, que es una combinación de ambos. Indica una pausa mayor marcada por la coma y menor a la señalada por el punto. Ejemplo, claro que sí. Es importante conservar las manos siempre limpias, lavárselas antes y después de ir al baño.
Si te fijaste que la pausa que hice, ¿sí?, fue mayor que marcada por la coma, pero menor que la del punto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado aquí cuando hacemos el uso del punto y la coma. ¿Cómo lo vamos a aprender? Se aprende con la práctica, ¿sí? ¿Qué te recomiendo que hagas? Que leas mucho, porque en las lecturas se utilizan todos estos signos de puntuación y pues es ahí en donde vas a aprender a utilizarlos al momento de que hagas tus redacciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En el ejercicio de hoy vamos a identificar los signos de puntuación que aparecen en la entrevista de las páginas 71 y 72 del libro de texto. Y vamos a rodear con color cada uno de estos signos de puntuación, con colores diferentes. Aquí yo te voy a dar una sugerencia para que lo hagas. Si te falta algún color y me dices, maestra, ¿puedo intercambiar el morado por el café? Sí, sí puedes. O maestra, el azul lo puedo intercambiar por el negro, sí, sí puedes, ¿ok? No hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que todos sean de colores diferentes y que tú identifiques estos signos de puntuación. En color rojo vamos a encerrar los signos de interrogación, en azul los 2 puntos, en verde el punto, el morado la coma y en naranja el punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al libro para leer esta entrevista. Está en la página número 71 de tu libro de texto y es aquí en donde empieza. Es una entrevista que se realiza al médico Pedro Ancona. ¿Ok? Vamos a leer con mucha atención. Puedes acompañarme en la lectura ya sea en el dispositivo electrónico que estés utilizando o lo puedes hacer desde tu libro, ¿ok? Para que no te canse mucho la vista. Muy bien, dice así. Entrevistador. Buenos días, doctor. Gracias por conceder esta entrevista, cuyo tema es el cuidado de la salud. Doctor Ancona. Buenos días. Con gusto contestaré tus preguntas. Entrevistador. Para comenzar, ¿qué es la salud? Doctor Ancona. Es el estado de equilibrio del cuerpo con el ambiente y con su medio interno. Para lograrlo, hay que establecer hábitos. Entrevistador. ¿Hábitos? ¿Cómo cuáles? Doctor Ancona. Lo primero es la higiene, una costumbre que se forma a lo largo de nuestra vida y que seguimos todos los días para conservar la salud y evitar enfermedades. Algunos de estos hábitos son bañarse diariamente, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, hervir el agua y comer solo alimentos preparados en casa. También son hábitos de higiene cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo o con el antebrazo al estornudar o toser, aunque no estés enfermo, para no contagiar a los demás. Continuamos en la siguiente página. Entrevistador. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Doctor Ancona. Las enfermedades de las vías respiratorias superiores, como la gripe y la faringitis, también las llamadas gastrointestinales, causadas por la mala alimentación y otros factores. Es muy importante adquirir el hábito de comer correctamente, con las manos limpias, alimentos preparados con higiene, considerando una buena variedad de alimentos sin abusar de ninguno. Para esto se ha diseñado el plato del bien comer. Es una guía práctica para saber combinar los alimentos. Se deben disminuir grasas, carbohidratos, azúcar y propiciar el consumo de verduras y frutas. Además de prevenir cualquier enfermedad, es de suma importancia evitar la obesidad, ya que da origen a otras enfermedades que pueden ser mortales, como la hipertensión arterial y la diabetes. Es mejor seguir una correcta alimentación. Entrevistador. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas enfermedades? Doctor Ancona. Tener hábitos higiénicos y seguir una correcta alimentación. Entrevistador. ¿En la escuela también podemos seguir estos hábitos? Doctor Ancona. Claro que sí. Es importante conservar las manos siempre limpias, lavárselas antes y después de ir al baño, después de jugar y antes de comer. No compartir ropa ni ingerir líquidos del mismo envase de otros compañeros. Entrevistador. Para terminar esta entrevista, ¿qué sugiere a los niños para tener una vida sana? Doctor Ancona. Practicar siempre sus hábitos de higiene, dormir bien, hacer ejercicio y que el médico revise periódicamente su salud, por lo menos una vez al año. Entrevistador. Muchas gracias por su tiempo. Doctor, esta información fue muy útil.
Fue un gusto conversar con usted. Doctor Ancona, el gusto es mío. Hasta luego. Entrevista realizada por un alumno de cuarto grado de la escuela primaria Adolfo López Mateos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy interesante, la verdad, la información que nos brindan aquí en esta entrevista. Si te fijas, pues el entrevistador es un alumno de cuarto grado, igual que en el que estás tú, ¿sí? Si te fijas, las preguntas son muy claras, son muy sencillas, ¿sí? Y el doctor, pues, las contesta con mucho profesionalismo y también no da mucho rodeo a la pregunta, simplemente contesta lo que se le está preguntando, ¿ok? Entonces, aquí recuerda que tu actividad es identificar lo que son los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Tenemos comas, tenemos puntos, signos de interrogación, los dos puntos, punto y coma también, ¿ok? Entonces tienes que volverla a leer detenidamente, irla identificando y utilizar los colores que te sugiero. Te los vuelvo a mostrar. Recuerda que no tienen que ser específicamente estos colores si es que no los tienes a la mano, pero sí te pido que todos los signos de interrogación sean del mismo color, los dos puntos del mismo color, ¿sí me explico? Para que puedas identificarlos más fácilmente y también que sean de diferentes colores los 5 signos de interrogación que te estoy pidiendo, pues para que los puedas identificar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, por último, recuerda, muy importante, enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de español del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y en esta semana vamos a estar trabajando con nuestro libro. Hoy vamos a trabajar el desafío número 53 que se titula Los ramos de rosas, el cual vas a encontrar en la página 102 de tu libro. Ok, entonces en la página 102 tenemos el desafío número 53 y nos piden resolver los siguientes problemas. Aquí vamos a estar trabajando con la multiplicación, ¿sí? Con 2 dígitos en ambos factores. Te voy a ayudar a resolver solo el primer ejercicio y tú vas a ir contestando los siguientes, ¿de acuerdo? Entonces dice así, el número 1 dice, el sábado, don Gustavo vendió en el mercado 15 ramos de 12 rosas cada uno. ¿Cuántas rosas vendió? Entonces, como te lo mencioné, vamos a estar trabajando con multiplicación. En este caso, vamos a multiplicar los 15 ramos, ¿sí? Por las 12 rosas que tiene cada uno para saber cuántas rosas venden, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir nuestra pizarra para ayudarte a hacer esta primera multiplicación y recuerdes cómo se realiza. En este caso, sería 15 por 12. ¿Ok? Entonces, tenemos 15 por 12. ¿Ok? Entonces, primero vamos a multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 5? Excelente, 10, 0 y llevamos 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a multiplicar por el número 1. Recuerda que aquí en el apartado de unidades ya no se coloca nada. Podemos poner un 0 o un asterisco. Ok, recuerda que aquí no se pone nada. ¿Sí? Y multiplicamos 1 por 5. 5, excelente. Y 1 por 1. 1, muy bien. Y finalmente, pues vamos a hacer lo que es la suma, que aquí sería 0, 3 más 5, 8, y 1 más 0, pues 1. Total serían 180 rosas, ¿ok? Y lo escribes aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy sencillo realizar lo que son estas multiplicaciones. Muy importante, tienes que saberte ya las tablas para que no batalles al momento de estarlas realizando. Igualmente te voy a dejar el enlace de un video en donde se explica más a detalle cómo realizar las multiplicaciones de 2 dígitos en cada uno de sus factores, ¿de acuerdo? El número 2 dice, el domingo hizo ramos de 24 rosas cada uno y vendió 14 ramos. ¿Cuántas rosas vendió? Nuevamente multiplicamos 24 por 14, ¿ok? En el número 3 dice, don Gustavo vende los ramos de 12 rosas a 15 pesos y los de 24 rosas a 25 pesos. Con base en esta información y lo que ya respondimos aquí, vamos a contestar el inciso A. ¿Cuánto dinero recibió el sábado por la venta de las rosas? Inciso B, ¿cuánto dinero recibió el domingo? Ok, mucho cuidado aquí, tienes que analizar lo que ya contestaste con la información que viene en el número 3.
Y en el número 4 dice, en su parcela tiene 28 surcos de 23 rosales cada uno. ¿Cuántos rosales tiene en total? Nuevamente multiplicamos 28 por 23 y escribimos la respuesta, ¿de acuerdo? Y bueno, al terminar, no olvides tomar tu fotografía y subirla a nuestra plataforma de Google Classroom, y con esto estaríamos terminando nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos nuestra sesión de hoy con la clase de historia y vamos a trabajar con el tema mestizaje e intercambio cultural. Para eso vamos a necesitar de nuestro libro de historia y vamos a trabajar en las páginas de la 97 a la 99. Vamos a subrayar las ideas principales y posteriormente a responder el formulario. Entonces pasamos a nuestro libro. Tenemos aquí lo que es el tema, mestizaje e intercambio cultural, y vamos a subrayar. Una vez iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas. Así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas por una plaza central, una gran iglesia y calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país. La reubicación de las poblaciones indígenas hizo que muchas familias se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres, valores e ideas. La corona española envió a un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que en cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y formaron el culto a un determinado santo en cada pueblo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras que a las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. Entonces, aquí vemos cómo poco a poco pues ya se va dando lo que es el intercambio cultural debido a la colonización de los españoles, ¿sí? Tenemos que al momento de que reubican las poblaciones indígenas se generan nuevas tradiciones y todo esto favorece para aprender nuevas formas de nombrar cosas, costumbres y valores. Los frailes se encargaban de convertir a todos los indígenas, que recuerda que los indígenas de México pues tenían varias deidades, ¿sí? Como el dios del sol, el dios de la lluvia, ¿ok? Entonces poco a poco estos frailes fueron evangelizando con la religión, ¿sí? Para que solamente adoraran a un santo en específico. ¿Ok? También estos frailes daban la educación a los hijos de estratos altos, que quiere decir que tenían mayor importancia en la sociedad, ¿ok? Y solamente estos niños eran los que eran educados. En el caso de los varones, ¿sí? Se les enseñaba la religión, la escritura, aritmética y canto. Y a las niñas se les instruía para ser buenas esposas y madres cristianas, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos a la siguiente página. Y aquí tenemos que como consecuencia de la nueva organización y la enseñanza, las creencias y forma de vida de los indígenas se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto que prevalece hasta nuestros días es la celebración del Día de Muertos, que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. A pesar de que había restricciones para viajar de Europa a América, a mediados del siglo XVI la población española había aumentado a 20,000 habitantes. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios de tipo europeo. Sin embargo, estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron y, sobre todo, porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl y otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que se habla en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural, pues tomó muchas palabras de las lenguas originarias.
Por ejemplo, del náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate. Otras palabras se incorporaron de las lenguas que se hablan en las Antillas y fueron traídas por los españoles, como mamey, barbacoa, canoa o hamaca. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que gracias a esta organización se crean nuevas creencias y formas de vida, ¿sí? Pero aún prevalecen algunas creencias que se realizaban desde los tiempos de la colonización o incluso antes de la colonización, como en específico lo que es el Día de Muertos, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente que las culturas mesoamericanas, ¿sí? Ya hacían estas celebraciones de Días de Muertos. Y bueno, debido a todo este mestizaje, ¿sí? Se empieza a crear lo que es el español que pues hoy en día utilizamos y que empieza a combinar palabras de España con las palabras de origen indígena que ya existían aquí. Muy bien. Y continuamos en la última página, que es la 99. Así se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. El mestizaje trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas como la ganadería y el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en el tipo de alimentos que se consumían, ya que la cocina indígena incorporó los ingredientes europeos y a su vez la cocina europea incluyó los ingredientes americanos, transformando los sabores originales. ¿Ok? Entonces, pues gracias a este mestizaje se empieza lo que es la convivencia entre los indígenas españoles asiáticos, ¿sí? Y muy importante, los africanos en específico, su principal función era pues ser esclavos, ¿verdad? De todos los españoles y los indígenas. Y bueno, gracias al mestizaje, pues se introducen nuevas actividades económicas como la ganadería, cultivo de trigo y de azúcar, ¿sí? Y pues muy importante, ya que gracias al conocimiento que se adquiere, ¿sí? Tanto los indígenas de los españoles como de los españoles y los indígenas, ¿sí? Pues se van creando nuevos platillos porque se intercambian las especias, se intercambian las recetas, ¿sí? Y pues se crean nuevos platillos, ¿ok? Muy bien, entonces una vez que ya subrayaste, analiza bien esta información y vamos a pasar a lo que es el formulario. Recuerda, si tú no tienes acceso a nuestra plataforma, puedes escribir las preguntas y responderlas en tu libreta. Si tienes acceso, simplemente ingresa y vas respondiendo cada una de ellas. Y las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Qué logró que muchas familias indígenas se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes? Número 2. ¿A quién envió la corona española a convertir a los indígenas a la religión católica? Número 3. Además de la evangelización, ¿qué otra función tenían los frailes? Número 4. ¿A quién se les enseñaba la religión, escritura, aritmética y canto? Número 5. ¿Qué se les enseñaba a las niñas? Número 6. ¿Cuál fue la consecuencia de la nueva organización y la enseñanza, las creencias y forma de vida de los indígenas? Número 7. ¿Qué celebración prevalece hasta nuestros días? Número 8. ¿En qué siglo muchos pobladores españoles hablaban náhuatl? Número 9. ¿Esta lengua en México es el resultado del proceso de mestizaje cultural? Y número 10. ¿Cuál era la función de los africanos? ¿Ok? Entonces, recuerda que una vez que tú contestes el formulario, te aparecerá tu calificación y a mí la notificación de que has terminado con tu tarea y con esto estaríamos terminando nuestra clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.